Ahí quedó la información nacional y por supuesto tenemos más contenido esta mañana. Le doy la bienvenida ahora en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a José No, jefe de sustanciación y datos personales del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación de nueva cuenta para hablar sobre el tema de protección de datos, que consideramos que es un derecho novedoso, pero al final es muy importante que se conozca por parte de la ciudadanía. Bastante amplio, muchos detalles que conocer, pero muy relevante para que los ciudadanos de a pie tengamos en consideración y también sepamos cómo actuar en determinados momentos. Justamente hoy vamos a platicar de cuáles son las obligaciones de quienes recaban datos personales y también de los derechos de las personas que entregamos nuestros datos personales. Así que vamos a partir de una pregunta bastante general. ¿Cuáles son las obligaciones o los derechos que tenemos de las personas que entregamos datos personales a determinadas instancias? Perfecto. Primero que nada, los derechos que tenemos sobre este derecho a la protección de los datos personales son 5, que es el de acceso, rectificación, cancelación, oposición, que son los que comúnmente hablamos precisamente, que también hemos hablado en esos espacios que nos han brindado la oportunidad. Más sin embargo, hay otros derechos que no están propiamente dispuestas como esos que te comento, pero también los hay. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho de conocer exactamente para qué tú necesitas mi información. Allá entra lo que tiene que ver con el aviso de privacidad, es decir, que antes de que tú recabes mi información, tendría que saber de qué se trata, ¿no? Todos esos derechos, entonces, evidentemente, implica a su vez obligaciones por parte de quienes tratan estos datos personales. Y ahí tocas un tema bien importante, el aviso de privacidad, que luego nos comparten antes de nosotros proporcionar datos personales y que generalmente no leemos, solamente damos a aceptar y ni sabemos qué hay en estos textos tan grandes que nos presentan. Sí, exactamente, tú bien lo dices, e incluso también es un tema muy relevante el aviso de privacidad, porque en muchas presentaciones siempre hablamos del aviso de privacidad, y a veces no le damos ni la importancia ni los responsables, así llamados, a quienes recaban los datos, de hacer un buen aviso de privacidad que cumpla con las condiciones, pero también ni la ciudadanía también le da la importancia de poder leer básicamente todo lo que dice el aviso de privacidad. Es decir, hay ambas obligaciones, si lo quieres ver así, ¿no? Uno de exigir y leer, el otro de hacer y hacer bien, ¿no? Digamos que ya leímos el aviso de privacidad y no estamos de acuerdo con algo del procesamiento o el tratamiento que nos van a dar a nuestros datos. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente, la ley establece también esa parte para garantizar estos derechos de poder denunciar incluso, de poder activar procedimientos ante las instancias correspondientes, en este caso el INAIP o INAI nivel nacional. ¿Cuáles son esas básicamente? Pues denunciar. Es una denuncia que se presenta ante estos institutos, sea estatal o nacional, para cuando sucede este tipo de hechos, porque ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones tú revisas o te das la tarea de leer el aviso de privacidad, pero básicamente la forma en que está hecho, pues es con ganas de que ni siquiera lo leas, porque son letras chiquitas, son de 5 o 6 hojas, ¿quién lo va a leer, no? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley estipula que los avisos de privacidad tienen que ser prácticos, tienen que ser claros, tienen que ser concisos, tienen que ser sencillos prácticamente. Si no cumple con esas características, pues evidentemente pues estarían infringiendo la ley, en ese caso los responsables, ¿no? Normalmente la gente sí denuncia alguno de estos casos o hay muy poco registro de este hecho. Sí, la realidad desde el ámbito estatal, nosotros nos dedicamos la parte, ¿cómo se llama?, de la dirección de la cual yo corresponde, nos dedicamos precisamente a la vigilancia, a la verificación de estos principios y deberes que se le conoce, que es básicamente las obligaciones dentro de las cuales recae el aviso de privacidad. Son muy pocos, la realidad son muy pocos. De hecho, este año apenas llevamos 2 denuncias. 2 denuncias, entonces es muy poco respecto a la relevancia que puede tener esto, pero podríamos también darle pauta en cuanto a que la gente tiene poco conocimiento que en efecto puede activar estas denuncias por esas posibles violaciones a datos personales, pero recalco también, no solo recae en el aviso de privacidad, en muchas ocasiones podemos ver difusiones de información de nosotros, incluso vulnerabilidades u otras cuestiones que tienen que ver con la implementación de la ley, que también es denunciable, ¿no?
Eso es un tema bien importante. Sí. Dejando a un lado el aviso de privacidad, que ya vimos que es bien importante tener en consideración, leer, y ya si de plano no es un texto bastante amable y realizado con la intención de informar a la persona que va a entregar sus datos personales, podemos denunciar. Hay otras maneras en las que pueden hacer mal uso de nuestra información, que ya decía, como la publicación de nuestros datos o el otorgamiento a otras instancias u otras maneras de difundir nuestro contenido sin nuestra autorización. Exactamente, de hecho también es una mala práctica, si lo quieres ver así, en cuanto a las empresas o entidades que de repente van transfiriendo información, van vendiendo, van pasando de información a otro. No existen las medidas dentro de la misma organización que la ley les exige precisamente. Entonces, ¿cómo pueden garantizar un derecho si no tienen las condiciones implementadas dentro de la organización y dentro de la institución? ¿Y cuáles son estas? Pues básicamente la ley dice: tienes que establecer medidas de seguridad, tienes que establecer acuerdos de confidencialidad, tienes que establecer un adecuado uso y manejo del personal que labora dentro de la institución, incluso también la de la suscripción de acuerdos de confidencialidad por parte de los mismos empleados, puesto que esto, pues, ¿quiénes tratan los datos? No, los empleados al final del día, pero al final del día también la institución se hace responsable. Al final del día también el empleado tiene que saber qué hacer, cómo hacer, por qué hacer, incluso qué no hacer, ¿no? Y es que ya estamos tan acostumbrados de que en cualquier parte dejamos nuestros datos personales, hasta cuando estamos en redes sociales. Quieres ver esta aplicación o quieres ver esta fotografía y tienes que insertar ahí datos personales. Y ya se nos hizo como ciudadanos tan fácil y tan común entregar esta información que realmente es muy valiosa. Sí, definitivamente decían allá un dicho que los datos personales es como la salud. Sí. Mientras no te pase nada, pues todo está bien. ¿Qué sucede? Que hasta que no alguien nos quiera estafar una cuestión ya particular que nos suscite en nuestro ámbito privado, que nos afecte de manera en la salud, en la economía, es que no nos preocupamos precisamente. Claro. Entonces, lo que también busca la ley es un aspecto preventivo, es decir, ver que no pase. Y si llega a pasar, un aspecto correctivo, es decir, se activan estos procedimientos ante las instancias correspondientes para, evidentemente, pues ya ahora sí, pues imponer en su caso las sanciones a quienes ahora sí hubiesen cometido estas infracciones a la ley, ¿no? Hablamos también que hay una muy delgada línea entre la información que pues sí sería correcto entregar, que la información o los datos personales que tendríamos que proporcionar, y los que ya están siendo un abuso o parte del contenido excesivo acerca de mi persona o las personas que estén tratando de proporcionar esta información. Sí, exactamente, lo dijiste bien, porque al final del día lo que dice la ley no es prohibir. O sea, la ley no prohíbe a que se trate o que se usen los datos o se recaben los datos personales. Lo que viene a hacer es regular, es decir, qué tratas, qué recabas, pero tiene que ser bajo ciertos parámetros. Y esos parámetros lo tiene que saber la titular o el titular de los datos personales. Entonces, bajo esas condiciones, tú sabes, yo sé, yo te informo y hay un buen ambiente. Porque si no, evidentemente, tú puedes hacer un mal uso de la misma y evidentemente pues puede haber estos procedimientos, estas sanciones que se puede derivar por el mal uso de la información personal. Y si nos quedamos con el área de la prevención, que es el objetivo de este espacio, que la ciudadanía esté informada, que esté enterada de todo lo que sucede, las responsabilidades, los derechos que tenemos y la manera también de denunciar algún abuso, ¿cuál sería el mensaje esta mañana? El mensaje básicamente pues a toda la ciudadanía es que primero que sepan que la protección de datos personales involucra precisamente que nosotros seamos conscientes que nuestra información personal le pueden dar un mal uso. Entonces, la prevención primero va hacia nosotros, de poder ahora sí ser un poco más conscientes desde la publicación que hacemos, los comentarios que hacemos, las fotos que compartimos, las fotos que tomamos, toda esa parte que tiene que ver en nuestro ámbito privado, pero también recuerden pues, que también tenemos otra información que a veces de manera consciente o inconsciente compartimos de terceras personas. Entonces, cierro con el dicho, no son solo datos, son personas. Entonces, al final del día, no sabemos cómo les puede afectar y también parte de nuestra responsabilidad de esa situación de poder ser un poco más conscientes, ¿no? 100%. Sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y abrirnos un poco más el panorama y la información, darnos un poco más de sensibilidad y responsabilidad en el proceso del manejo de nuestros datos personales. Claro, un gusto. Muchísimas gracias. Bonito jueves. Igualmente.
Pues ahí quedó la información, ya saben, no entregue información por entregarlo, ya escuchó del especialista, no son datos, somos personas todos y no sabemos en qué momento podemos sufrir una afectación. Ahí le dejamos la recomendación. Por el momento, saludo nuevamente a mi compañero Alejandro.